que en estos días de reflexión y de compartir espacio y sobre todo pensamiento, nos enriquecemos todos para poder aportar en nuestros ámbitos de responsabilidad empresarial, pública o de querencia y afectos aquello que hemos aprendido. He oído mucho la palabra gracias al Ministerio en estos días y de verdad que es al revés. El Ministerio está agradecido porque al final esto es una jornada en la que los máximos beneficiados creo que somos nosotros, porque nos vamos con muchas ideas para hacer las cosas mejor. Y Antonio Monegal esta mañana ha dicho algo que tú has dicho, no he escuchado qué se ha hecho, qué se ha dicho en años anteriores. Algunas cosas que tú has dicho se habían apuntado, pero has dicho cosas también novedosas y has dicho algo que siempre he tenido en la cabeza y que es el núcleo del por qué hacemos todo esto. Tú has dicho, no lo digo exactamente literal, pero lo he copiado, dices, el acceso a la lectura no es solamente instrumental, que ya te digo, a mí me valdría, sino una condición sine qua non de ser ciudadano. Ese es el motivo por el cual hacemos estas jornadas, por el cual hacemos una reflexión, esa vinculación intrínseca de lectura con ciudadanía y con, creo que lo ha dicho Azahara, con la emancipación de pensamiento. Hace 2 años esa frase emancipación de pensamiento ya lo dijo Marta Sanz y es con lo que nos quedamos, ¿no? Con esa ciudadanía crítica y si no mejor, si más libre. Con Fernando Flores, y esto es exclusivamente idea suya, estuvimos viendo que había que organizar este pensamiento que teníamos sobre el derecho a la lectura y estuvimos hablando de centrarnos, por seguir el año que viene también con otros temas, con la accesibilidad. Con ese acceso, creo que tú o Azahara habéis hecho también referencia, Antonio, a la democratización en el acceso a la cultura y en concreto a la lectura. Y por eso estas jornadas están dedicadas a analizar esos aspectos de los espacios, de los elementos, de los hechos, de las vulnerabilidades y ahora de los intermediarios de la lectura, de ese gusto lector, de ese deseo lector, de ese hábito lector y para mí, más importante todavía, porque creo que es de lo que irradia la fuerza en un Estado de Derecho, el derecho a la lectura. Estoy encantada de estar en una mesa donde solo somos mujeres, de verdad que estoy encantada y tengo no voy a decir todo el ecosistema del libro, pero gran parte del ecosistema del libro y de las intermediarias en el acceso a la lectura. Tenemos a Eli Pérez Fernández en la esquina, sabéis que es ilustradora que además de ilustradora, de hecho me decía, no he traído nada de mi trabajo ni de mi experiencia personal. Es una activista del asociacionismo de la ilustración para defender la dignidad del trabajo de los ilustradores, no solo en el estatuto del artista, sino también en esa lucha exigente y creo que justa contra o frente a la inteligencia artificial en el ámbito de la cultura. Tenemos a su lado a Ángela Molina. Ella es directora de un centro escolar en el barrio de las 3.000 viviendas, Premio Nacional de Fomento de la Lectura por el trabajo que se hace desde la educación de base en un entorno muy difícil y con las bibliotecas escolares y con la lectura como medio de transformación del entorno y de las personas que conviven en esa comunidad. Marta Sánchez Nieves, lo tengo que decir, es ante todo la traductora de Turgeniev. Muchos de vosotros habréis podido acceder a tantísima obra rusa, luego hablaremos también de eso a través de sus traducciones y ella es la presidenta de ACE Traductores. Como veis, no solo son ilustradora, profesora,
traductora, sino que para ellas el asociacionismo y el representarse no solo a sí mismas, sino a los colectivos de los que forman parte es casi el 100% del trabajo y de la relación, en este caso, en estos años, con el Ministerio de Cultura. Y aquí tenemos a Sara Sánchez, ella es librera, tiene 2 librerías, una en Sagunto, una en el Valle del Baztán en Navarra, y es la directora general de CEGAL, de los libreros de España. Y yo tengo que decirlo, y sé que luego se enfadará conmigo, pero creo que es de justicia, durante los días que azotaron Valencia con la Dana, todos sabéis que yo soy valenciana, pero aquí esto es irrelevante, es por la responsabilidad en el Ministerio de Cultura. Mi contacto con los libreros es Sara, que es la directora general de CEGAL, y yo la llamaba constantemente: ¿qué ha sucedido? ¿Cómo están las librerías? ¿Sabemos qué librerías hay afectadas? ¿Cómo están? ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos se pueden pedir? Etcétera. Ella siempre me cogió el teléfono, siempre me dijo: pues ahora no te puedo atender, habla con esta persona, oye, mira, ya tenemos identificado esto, te lo mandará en un rato no sé quién. Sara y yo tenemos, pues yo creo que una relación estrecha. Jamás me dijo que se había quedado sin casa, que se había tenido que ir de su pueblo, que se había tenido que vivir a una casa que alguien le había prestado, que no tenía ni siquiera la ropa de su día a día, y estuvo defendiendo a las librerías valencianas. Yo no lo supe nunca, lo supe cuando todo pasó, y creo que eso demuestra la talla del compromiso de todas las mujeres que están en esa mesa y que creo que las trae para ser intermediarias de la lectura, porque más allá del negocio, de su formación o de su convicción personal, está ese entorno que hace que el trabajo que el trabajo que hacen sea de esta categoría. Entonces, lo primero, y aquí empezaremos, Eli, por ti. Muchas veces cuando trabajamos también desde la Dirección General del Libro con las bibliotecarias y con los bibliotecarios, que muchas veces también están en una situación pues, muy precaria, muy compleja, y en las conversaciones les decimos: ¿os dais cuenta de que sois los garantes de un derecho fundamental como es el derecho a la información veraz? Es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución y que se ejerce básicamente en las bibliotecas públicas y de toda tipología, si tenemos aquí todavía nuestros bibliotecarios especializadas, universitarias, etcétera, en España. ¿Vosotras os dais cuenta o cómo os dais cuenta de que esa labor que ejercéis como intermediarias de la lectura está ayudando a la ciudadanía a ejercer nada más y nada menos que derechos fundamentales? ¿Sois conscientes de esa importancia, Eli? Bueno, menuda pregunta. Yo creo que hay situaciones muy concretas en las que te das cuenta. Concretamente mi trabajo, que es de ilustración, estás muy aislada normalmente. Te das cuenta de cuando tu trabajo está afectando a la gente, cuando pues, ves el resultado de mucho tiempo de trabajo, cuando te mezclas con otras compañeras, compañeros de otros sectores. Pero uno de los puntos en los que me he dado cuenta de la importancia que tiene en el caso, por ejemplo, de la ilustración, cómo puede cambiar las cosas o cómo puede ayudar a las personas, es en el trabajo de mediación, precisamente en el museo. Es cierto que a veces no nos damos cuenta de, aquí hemos oído mucho el acceso a la lectura, y yo me planteo qué tipo de lectura. Hay lectura de texto, pero también hay una lectura en las imágenes, y eso cuesta mucho educar y cuesta mucho darle la importancia que tiene. La ilustración y los libros sin palabras acompañan a momentos muy esenciales de nuestra vida. El comienzo del hábito lector, que a un niño le enseñes a abrir un libro y que tenga curiosidad y que se divierta, se consigue a través de las imágenes. Y también cuando nos deterioramos cognitivamente, cuando estamos en una fase de la vejez en la que ya no podemos leer, también hay personas... He dicho algo tan importante que he invocado. No, pero también no nos damos cuenta, yo por eso digo que el momento esencial en darme cuenta de esta importancia ha sido en el museo, cuando he estado trabajando con personas como Fátima, que es de Marruecos, que no ha podido alfabetizarse y le da vergüenza no poder participar de ciertas actividades. Tienes que sacar todo de ti, las herramientas que tienes para que
sea igual que el resto, y es a través del dibujo, de las manos, de la lectura de las imágenes más allá de las palabras. Entonces sí que creo que he sido consciente de la importancia que tiene, pero igual después de 20 años de trabajo. Al principio siempre te piensas que eres marginal, también por la importancia que se da a tu trabajo, que muchas veces la gente piensa que es meramente decorativo, más allá de entender que transmites mucho, que cuentas historias y que es una autoría como cualquier otra. Ángela, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves con los alumnos en ese centro, en una situación de especial complejidad y vulnerabilidad en el día a día, en lo que es la base de lo que viene después, que es formar a esos futuros o no futuros lectores y darles las herramientas mínimas? Y tú como directora de ese centro que estás en la logística, en la gestión y también en las ambiciones legítimas. Buenas tardes, lo primero. Yo me siento una intrusa aquí, lo dije en la cena de yo sé que no lo soy, ¿vale? Pero me encantaría que aquí hubiera mucha más gente del mundo de la educación pura, sin ser educadora y escritora, educadora, porque creo que la educación tendría que estar presente y me encantó escuchar esta mañana que tienen que ir de la mano cultura y educación y mientras sigamos dividiéndolo, creo que le hacemos un flaco favor a la lectura y al derecho a la lectura. Tenía que decirlo y dicho está. Y ahora, llevamos también desde ayer y hoy hablando de que todos somos vulnerables. Mi alumnado y mi familia no son vulnerables, son vulnerados y vulneradas, porque sus derechos, muchos de ellos, desde el de la vivienda, la formación, muchos están vulnerados porque no os podéis hacer una idea de lo que supone el barrio de Polígono Sur, os podéis hacer una idea de los que conozcáis los barrios como Polígono Sur que hay en casi todas o en todas las grandes ciudades de este país, que si no fuera porque no caen bombas en algunos bloques son situación de guerra, ¿no? Afortunadamente la vida no está en juego, pero la esperanza de vida es 15 años menor, aunque estemos en España. No es por dar pena, es porque es la realidad. Entonces, en esa realidad nos planteamos desde el cole que la educación es la llave de la transformación y que la lectura tiene que estar en el centro. Se ha dicho aquí y lo compartimos. Y la lectura es un derecho en sí misma, pero es un derecho, como se decía ayer, que te abre el resto de derechos. Y nuestros niños y nuestras niñas y nuestra familia, porque nosotros tenemos incorporadas las familias en el cole. Si queremos transformar, no podemos trabajar solamente con los niños y con las niñas, tenemos que trabajar con sus familias también. Y entonces nosotros llevamos 20 años con una biblioteca escolar, que son las grandes olvidadas también, desde el Ministerio de Educación, que es a quien le compete, porque no tienen, al menos en Andalucía, ni presupuesto, ¿no?, ni horas de dedicación. Para no decir mentiras, tenemos 3 horas de dedicación a la semana en horario de no lectivo, así por la tarde, con lo cual es irreal, ¿no? Pero bueno, no voy a decir eso. Pero teníamos claro que teníamos que poner en el centro que los niños y las niñas accedieran a la mejor literatura y a los mejores libros de no ficción que existieran en el mercado, porque era de justicia hacerlo y porque su formación como personas, como ciudadanos y ciudadanas de una ciudad como es Sevilla, aunque ellos piensan que no viven en Sevilla, que ellos van a Sevilla cuando salen del barrio, y dicen, no, hijo, tú no vas a Sevilla, tú ya vives en ella. Entonces teníamos claro que el eje del centro educativo tenía que ser la biblioteca. Y tenía que ser una biblioteca abierta todas las horas de la mañana y algunas horas de la tarde. Y ahí hacemos muchísimas actividades, siendo ellos los protagonistas, eligiendo qué quieren leer, cuándo quieren leer, y nosotros también, que somos maestros y maestras, imponemos algunas lecturas, aunque ellos no se dan cuenta de esa imposición. Y voy a explicar cuál es la imposición. Nosotros somos en el cole, bueno, y en todas las escuelas que estamos dentro del movimiento de comunidades de aprendizaje, somos defensores y defensoras de que se lean los clásicos, porque los clásicos forman parte de un acervo cultural que la élite tiene, pero que hay muchas personas que la élite ha decidido que los clásicos no son para ellas. Y nosotros decimos que los clásicos también son para nuestros niños y nuestras niñas y que van a conocer quién es el Quijote. Lo que no les decimos si tienen que leer el Quijote adaptado, porque estamos hablando, son un colegio infantil y primaria de 3 a 12 años, no les decimos si tienen que leer el Quijote, el Lazarillo o la Odisea. Ellos deciden por cuál quieren empezar. Y para hacérsela amable hacemos tertulia, algo parecido a un club de lectura. En mi cole, desde los niños de 3 años hasta sexto, se hacen tertulias todas las semanas. Y una vez al mes hacemos tertulias públicas con la familia. Y una vez al trimestre sacamos las mesas y las sillas y nos vamos a las plazoletas del barrio para que la lectura esté presente. Y por eso me encantaría, cuando hablamos de accesibilidad, que cuando se esté gestando un plan de fomento a la lectura, se cuente con las bibliotecas escolares,
Los coles, los centros educativos, sí estamos presentes en muchos espacios en los que a lo mejor no hay otras estructuras, otras instituciones culturales. Es decir, decía esta mañana una persona, para un pueblo de 200, el compañero que hablaba de la biblioteca, del bibliobús, ¿no? Es decir, una biblioteca en un pueblo de 200 habitantes a lo mejor no es posible, pero a lo mejor hay una escuela unitaria y allí hay niños y niñas. Es decir, aprovechemos los recursos y hagamos alianzas. Y no podemos hablar de fomento y de derecho a la lectura sin lo que, en mi opinión, sin estemos presentes en los centros escolares. Porque todos los niños entre los 3 y los 16 años pasan por los centros educativos. Ahí los tenemos. Vengamos a los centros. También tenemos tarea a los centros, ¿eh? Porque mi centro es que somos unos frikis de la lectura y de la biblioteca. También sé que hay centros, como han dicho hoy, no, aquí no se entra, esto no se abre, esto no es posible, esto es currículum. Tú dices, perdona, lectura y escritura es currículum, hacer ciudadanía es currículum, está en el BOJA, que es nuestro boletín de la comunidad autónoma, y está en el BOE. Es decir, uno de los fines de la educación en este país es crear ciudadanos críticos. Y una de las obligaciones que tenemos los centros educativos, nos guste o no nos guste, es establecer alianzas. Y aquí estamos para ofrecernos. Sigo sintiéndome una intrusa, pero ya está. Muchas gracias, Ángela. Antes de continuar con Marta, y en todas las mesas yo he tenido la tentación que me he contenido, porque siempre había peticiones a las administraciones o críticas, todas y cada una de ellas legítimas y que nos hacen ver dónde están los problemas y a dónde no llegamos, pero como en esta mesa estoy, la complejidad del entramado del sistema bibliotecario en España por la arquitectura constitucional realmente no solo es el reparto competencial entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en materia bibliotecaria, y lo que hacemos desde el Ministerio de Cultura es la cooperación y el liderazgo en los servicios públicos que ofrecemos a las comunidades autónomas para que le ofrezcan a la ciudadanía, sino que hay un elemento que para mí, y te lo tengo que decir y lo digo públicamente, es mi gran frustración, son las bibliotecas escolares, porque ya no es que no solo está en cultura, es que está en educación y no está en el Ministerio de Educación, está en las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Entonces, cuando hay un sistema que para coordinarlo o para articularlo tienes que contar con 2 ministerios y las consejerías de cultura y de educación de todas las comunidades autónomas, y además entran 2 colectivos profesionales con una polémica en la que no vamos a entrar porque debatiríamos un congreso entero, que es quién debe llevar una biblioteca escolar, si un docente o un bibliotecario. Un docente dirá siempre que un docente, un bibliotecario dirá que siempre un bibliotecario. Es uno de los gravísimos problemas que tenemos para solucionar, desde mi punto de vista, el tema de las bibliotecas escolares, pero no porque tengamos un problema o una dificultad competencial no debemos abordarlo. Hay un grupo de trabajo, está aquí Roberto, tenemos un grupo de trabajo en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y es verdad que tenemos unas herramientas muy débiles para poder atacarlo desde la Dirección General del Libro, pero eso no significa que ese punto débil, por supuesto que está, y que además es básico en el derecho a leer, y que deberíamos ser capaces de encontrar con los mimbres, aquí juristas os lanzo también la pelota, con los mimbres jurídicos que tenemos, encontrar un mecanismo que no es sencillo para poder trabajar cooperativamente mejor, no solo distintos ministerios dentro de un gobierno, sino con las consejerías de todas las comunidades autónomas doblemente. Pero seguimos. Marta. Soy consciente de las dificultades. Bueno, buenas tardes. Yo voy a daros las gracias por la invitación. Ay, sí. Perdón. Y además, he de decir que me hace mucha ilusión compartir mesa con la intrusa. Yo cuando vi que digo, ay, que la vi en las noticias cuando le dieron el premio, qué ilusión, y la voy a conocer. Para mí era la estrella del encuentro. Tú te llamas intrusa, pero yo venía a conocerte a ti. Esto es lo que hay. Y bueno, la pregunta de si somos conscientes de que nuestra labor, Dios mío, no lo era. Ahora ya no voy a poder traducir igual. No me lo voy a... Quiero decir, sí que sabemos que la traducción es básica para acercar otras literaturas, otras culturas, y que
Los libros traducidos también han sido importantes, ¿no? Una vez me preguntaron qué es traducir, ¿no? O qué pasaría si no hubiera traducción, y dije, bueno, pues vamos a una biblioteca, a una librería, no lo hagáis en vuestras casas, por favor, esto, y quemad los libros que son traducciones. Vale, entonces, ¿qué se nos quedaría? Y si desaparecieran esas traducciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre me acuerdo de una conferencia de Kirmen Uribe que decía que las traducciones le habían formado a crear su forma de escribir en vasco, ¿no? Entonces, si no hubiéramos, los autores contemporáneos no hubieran leído traducciones de los clásicos, hubieran escrito de forma diferente o no hubieran escrito, ¿no? Entonces, sí que sabemos que hay una responsabilidad en nuestra labor, pero nunca me lo había planteado como un derecho, como la posibilidad de ejercer un derecho, que he de decir que también está muy bien, porque ahora puedo pedir un plus en las tarifas. Perdona, cuela no, esto es un derecho. Aprovecho ahora que se ha ido Diego. Pobrecito mío. Pero creo que no, o sea, nunca, cuando nos juntamos en los congresos de traducción, cuando hablamos de nuestra profesión, sí que hablamos de la responsabilidad que tenemos de cara al aprendizaje del lenguaje, elegir bien las palabras, el ser leal al texto, al contexto, o sea, la importancia del contexto para elegir una palabra a otra, pero yo creo que en esta parte como de mediador creo que nunca hemos analizado ese papel. Pero eso da para un congreso de traductores. Total. Ay, no, calla, no, ya estoy yo pensando más. Yo soy la futura expresidenta de Hace Traductores, ¿vale? Quedaos con eso. Es muy importante. Sara. Sí, yo sí que, la verdad es que sí que he tenido presente que la librería era un mediador imprescindible para el acceso a la lectura, tanto de familias, ¿no?, como del público en general. Fundamentalmente ese papel creo que lo ejercen más las librerías especializadas y sobre todo las de infantil. Ahí Rayuela Infancia. Vamos de la mano con ella. Va de la mano con vosotros como librera fundamental. Entonces sí que creo que las librerías especializadas tienen una rueda más en esa, ¿no?, más que las librerías generalistas, porque son especializadas en el fondo, son mucho más especializadas y conocen mucho más el fondo que tienen. Y entonces para aconsejar, para introducir a la gente en la lectura, pues bueno, lo hacen mucho mejor. Desafortunadamente las librerías especializadas han ido en picado, desapareciendo. Entonces, como activista dentro de CEGAL, como directora, porque yo soy activista en todo, tengo ese defecto, me ha agobiado mucho esta desaparición de librerías tan brutal, ¿no? Y por eso este año, también con el Ministerio, hemos puesto en marcha la Oficina de Transición de Librerías, porque hicimos un mapa de librerías en el que el 30% de los dueños de las librerías estaba a punto de jubilarse en 3 años. Entonces dijimos, esto es un programa de emergencia, porque hay un 30% de librerías que van a desaparecer. Además de las librerías, porque luego os daré datos, que yo soy doña numeritos, pero de las 1000 y pico librerías que hay, que más del 80% de lo que venden son libros, esas son las que están en peligro, ¿no? Ese 30% de esa tipología de... Entonces, bueno, pues como activista nos pusimos a ellos, ¿no?, en el programa este y llevamos este año, yo qué sé, pues conociendo muchas futuras bajas y de librerías muy importantes de todas las ciudades españolas. Entonces, realmente ahora sí que me veo súper comprometida con esto, ¿no? Sí. Yo espero no preguntaros nada con lo que no os sintáis cómodas. Si eso sucede, pues no me respondáis. Y voy espera, sí. quería, ahora que has dicho lo de la edad de las librerías, una de las preocupaciones que tenemos en la asociación es la media de edad de las personas que traducimos libros, porque no está habiendo relevo generacional. Por las circunstancias laborales, también un poco, ahora mismo con el miedo a la inteligencia artificial generativa, hay muchos padres que le dicen a sus hijos ¿dónde vas a hacer traducción si esto ya no va? Pero ya venía de antes, o sea, hay un informe económico de hace 10 años en el que la media de edad, ahora entonces era de 40, ahora es de 50 o sea, es decir, que me ha llamado la atención, entonces a lo mejor también está ahí el que ocurre con ese tejido del libro que está envejeciendo y que no tiene relevo. Volviendo a Sara, y seguimos ahora inversamente, que sí que desde las librerías
sois conscientes de que los espacios tradicionales de acceso a la lectura es todo el sistema educativo, desde los colegios, los institutos, las universidades, las bibliotecas y, por supuesto, las librerías. Y Fernando, en sus artículos sobre el derecho a leer y cuando aborda la necesaria, el acceso o la accesibilidad, dice, hay que tener libros. ¿Qué libros? Es decir, ¿hasta dónde llega el derecho del librero de decidir por un tema económico o por un tema ideológico qué libros tiene en su librería? O el deber del librero de decir, pues yo tengo una serie de contratos con los distribuidores y esto es lo que hay, esté de acuerdo o no. Y esta pregunta viene no solo ya por tenemos a Hitler en las librerías, que ya está solucionado jurisprudencialmente, sino me viene a la cabeza cuando se iba a publicar El odio y algún librero, más de uno, salió y dijo, no, en mi librería no va a estar. Es decir, el librero, la librera puede decidir el lector a qué tiene y a qué no tiene acceso. Es decir, no solo ofrece, sino decide qué ofrece. ¿Cómo vivís esa, no sé si esa contradicción o esa realidad, que también la viven los editores, por supuesto? A ver, yo creo que lo fundamental en el tejido de librerías es que sea muy diverso. Entonces, esa censura, el odio, que yo lo llamo censura porque bueno, pues que es censura, pues bueno, afortunadamente no afectó a todas las librerías y como somos diversas, pues unos lo tuvieron y otras no lo tuvieron. A mí sí que me llamó la atención ese libro en concreto porque, bueno, las librerías recibimos muchísima basura peor que eso y solo falta que, ¿no?, que salga, que sea, pues esto, que sea noticia como para que me tenga que posicionar. Entonces, yo nunca me posicionaré en contra o, es que si no, que nos diferencia de Trump en ese sentido, ¿no? Creo que el librero tiene que elegir y se puede situar unos libros por encima de otros en sus mesas, ¿no? Y luego tiene el criterio de un librero y tiene el derecho y el deber de elegir el fondo que tiene en su librería y que le representa y que luego pueda aconsejar y sentirse cómodo con ello. Pero gracias a que existe esa pluralidad, y aquí introduzco un dato, la pluralidad va descendiendo. Es decir, en la medida en que la facturación a las cadenas de librerías incrementa, pues la bibliodiversidad disminuye. Y os voy a dar datos, ¿vale? ¿Puedo ahora? A ver, pues he sacado lo que facturan, Cegal tiene una herramienta muy valiosa que es LibriRed, ¿vale? Y Cegal en Red, que es todas las noches recibimos los datos de venta por caja y de stock real de todas las librerías que están dentro de Cegal, unas 1200, ¿vale? Que están informatizadas, las librerías es un sector muy informatizado, entonces recibimos lo que venden por caja y lo que tienen en stock. Entonces, bueno, pues eso nos da muchísimos datos y muchísima información de no solo de lo que se vende, sino de la tipología de librerías, de todo. Y bueno, y aquí he sacado un dato concreto que afecta a la bibliodiversidad, porque luego hablaremos, estaría bien hablar de lo que es la bibliodiversidad. Si es, bueno, luego lo hablamos. Yo tengo aquí que los dos grandes grupos, o sea, Penguin más Planeta, Random House, ¿vale? Penguin, Random House más Planeta, que como sabéis han ido creciendo por la compra de otras editoriales metiéndolas en su catálogo. En el momento que las meten en su catálogo depende de un director, con lo cual es un grupo que está, ¿no?, presionado o influenciado por una determinada ola o como lo queramos decir. Bueno, pues ha pasado en el 23, esas dos editoriales conjuntas han pasado de ser el 55% de las ventas de las librerías a ser en el 24 el 65% de las ventas. ¿Vale? Entonces diréis, hostia, ¿no? Esto es muy fuerte. Esto es un monopolio editorial, ¿no? No es un monopolio porque existe un ecosistema y un mogollón de editoriales, pero la realidad es que las ventas están muy monopolizadas por esos dos grupos editoriales. ¿Vale? Ese porcentaje es muchísimo más grande en cadenas de librerías
que en librerías independientes, en las que cada librero va a su bola, tiene su criterio de selección, ¿vale? Entonces, daré otro dato. El 50% de las ventas en España, bueno, físicas, lo venden las grandes cadenas, ¿vale? Este porcentaje también se ha incrementado estos años escandalosamente, sobre todo por la subida de Casa del Libro que está abriendo en cada provincia, ¿no? Entonces, si hay un quesito, ¿no? Pues cada vez ese quesito, pues las grandes cadenas tienen más parte de ese quesito. Y diréis, esto, bueno, ¿qué más da? Que lo compren en un sitio que en otro. Pues bueno, las librerías vendemos casi el triple de títulos que las cadenas. O sea, que en una facturación igual, estos venden 100.000 títulos diferentes y nosotros 300.000. Eso es bibliodiversidad. ¿A quién hay que apoyar? Luego sigo. No, los datos que muchas veces son incómodos, yo creo que nos abren los ojos también para tomar decisiones o para hacer análisis. Marta, no con datos, sino en la traducción, el modelo que yo sepa se sigue en España es distinto, por ejemplo, al anglosajón. Y sinceramente no sé más allá de lo que te voy a decir. En el modelo anglosajón son los traductores los que tienen realmente un lobby increíble, van haciendo esa labor de scout con lo que se está publicando en los idiomas que ellos manejan y tienen esas reuniones además muy bien organizadas con las editoriales de sus países y son los prescriptores, los propios traductores. Es decir, tienen una capacidad de decisión de qué se traduce, en este caso, por ejemplo, al inglés en Gran Bretaña. En España es al revés, son las editoriales las que, por regla general, salvo en ámbitos muy, muy especializados, como puede ser el derecho, que suele ser también el jurista el que ve una obra que no se ha traducido y busca una editorial para ver la traducción. En el ámbito pues, de la ficción, en el ámbito de la poesía no lo tengo tan claro, pero sobre todo en el ámbito de la novela, de la ficción, suele ser el editor el que habla con el traductor. Es decir, ahí sois unos creadores, por supuesto, pero que no decidís sobre el título, la obra, y pongo un caso muy concreto, el tuyo, tú eres traductora del ruso. En este contexto en el que estamos, que un lector puede decir, oye, pues más allá de los grandes clásicos, es que ya no me interesa, o en este momento histórico no me interesa, estoy pensando, y el editor haga sus cálculos y diga, pues esto no lo voy a vender porque ya sé que, bueno, pues hay cierta reticencia en este momento a todo lo que tal. ¿Cómo lo vivís los traductores? Y en este caso también tu experiencia respecto de un idioma ahora como el ruso, de una literatura pues como la rusa. A ver, en España es cierto que el traductor no tiene este papel de scout que hace. De todas maneras, claro, no es comparable tampoco porque en el mundo anglosajón se traduce menos. Sí. Entonces, como se traduce menos al inglés, también tiene unas condiciones mejores, entiendo yo, y yo no sé si la parte esta de scout también está remunerada, ¿vale? Entonces, en España sí que hay editoriales que aceptan propuestas, pero no es lo habitual. Sí que, por ejemplo, la asociación está metida en un proyecto de Europa Creativa con otras asociaciones y organismos del libro de Bulgaria, República Checa, estaba Ucrania, Francia. Bueno, entonces una de las labores que se hacía era son becas para que los traductores puedan ir a determinados países dentro de la Unión Europea para buscar esas literaturas menos conocidas. Se llama Arquipélagos el proyecto y el coordinador lo describía diciendo que es sacar a la luz las literaturas menos conocidas cuando la marea del mundo anglosajón, el agua del mundo anglosajón desciende. Entonces salen a la luz las islas de esas literaturas, de esa bibliodiversidad menos conocida. Entonces, con lenguas menos conocidas sí que los traductores hacen un poquito esa labor. O lenguas o literaturas menos conocidas, ¿vale? No, porque el concepto de lengua-literatura no es una lengua o una literatura. Sí que se hace, pero claro, no está. Si ya de por sí que te paguen por traducir es complicado, que te paguen por la labor de scout, nada. Entonces se suele hacer siempre vía proyectos, becas, las residencias en casas de traductor.
que yo no las he visto nunca, solo me ha tocado traducir gente que ha estado allí viviendo. Digo, bueno, qué suerte. Y en Rusia ya, bueno, ya ni os cuento. De eso no vamos a hablar, que si no lloro. Entonces, bueno, pero sí que se hace. Entonces, sé que se hacen. Entonces, os voy hay un caso como hizo un compañero, Elías Ortigosa, que es un de estos jóvenes que le da tiempo para todo. Se hace tablas de Excel, se hizo tablas de Excel que quería traducir literatura, o sea, autores del norte de África, que es traductor de francés. Y el tío, es increíble, nunca se me hubiera ocurrido hacer una propuesta así, se buscó de qué país no se había traducido nada al español. Y tradujo al primer autor tunecino, moderno, o sea, un autor vivo, ¿vale? No, es un libro maravilloso sobre las abejas. Y esa fue su propuesta, y así lo publicó Libros de Oriente y Mediterráneo. Sí. Siempre yo los nombres de los traductores me los sé, las editoriales y los autores no. Yo voy a las librerías y pregunto, ¿tienes el libro que ha traducido Azul, no sé quién? Azul. Azul no, que ha traducido, perdona, te doy un dato. Pero ya más no. Entonces, y eso... Ahí, por ejemplo, sí que creemos que los traductores tenemos cierto papel en dar voz a autoras o a autores menos conocidos o que no se han traducido. Porque el sector editorial español, aparte de concentrado, es conservador, es muy conservador, tiene sus clichés. De ruso solo se traducen clásicos. Autores contemporáneos apenas se traducían. Con la guerra, bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, con la invasión de Ucrania, se le ha dado más voz a los disidentes políticos. Eso quiere decir que a mí no me van a dar un visado para entrar en Rusia en la vida ya. O sea, o alguien me cambia al gobierno de Rusia o se acabó. Entonces, pero porque había un cliché, es decir, estaban todos buscando al nuevo Dostoyevsky y nadie, o sea, nunca va a haber otro Dostoyevsky, perdonadme. Entonces, o de literatura polaca, todos buscaban el tema periodístico, porque Kapuczynski, ¿sabes? Y de la India tiene que ser todo exótico. Entonces, los traductores sí que intentamos hacer ver a las editoriales que hay otro tipo de literatura en la India, que hay otro tipo de literatura en Polonia, que los rusos hacen literatura infantil, aunque sea de llorar, pero es infantil. Bueno, no sé, yo estuve en Irudica y ¿quién nos hizo llorar? Las polacas. Pon un alma eslava en tu vida que te hará llorar. Entonces, pero sí que hacemos esa labor, ¿no? A mí cuando este compañero dijo, nunca se había traducido un autor vivo de Túnez, digo, no me lo puedo creer. O de Lituania, de Letonia, en su momento de Albania solo hubo un traductor, pero por eso llegó el premio Nobel. Es decir, eso sí que pues bueno, esa parte sí que la podemos hacer. De alguna manera hay lenguas en las que sí se hace, otras en las que no. Yo no lo hago, yo no hago propuestas. Hice una a Diego, a Nórdica, porque él me dijo, hazme una propuesta. Y tardé 3 meses en hacérsela, o sea, pero bueno, ha funcionado muy bien, Noches Blancas. Ángela, yo coincido con Marta en que para nada eres intrusa. Yo creo que eres ejemplo de activismo y militancia a favor de la lectura en las peores condiciones en las que una puede estar. Y yo me pregunto, porque a veces pues también desde las instituciones necesitamos ese aliento, ¿cómo se mantiene el compromiso y la convicción en que la lectura es un elemento democratizador y de transformación cuando lo que te preocupa es si el alumno ha comido, si es víctima de malos tratos, si llega a tiempo al colegio, si viene con los libros? Cuando dices, ¿por qué preocuparme por la lectura cuando este alumnado quizás no tiene lo básico, tiene un contexto en el que no sé si anoche tuvo lo mínimo para la dignidad de un niño, de una niña? Y cómo mantenerse en esa convicción férrea de lo que aquí intentamos, de esa existencia de que no es un valor meramente, de que no es un servicio público meramente, de que no es un plan de fomento de la lectura X de la administración X, incluida el Ministerio de Cultura, sino que es un derecho y que desde, creo que el corazón, y estamos todos de acuerdo, y luego sí que si tenemos un pelín de tiempo lo hacemos, desde el corazón de las escuelas, de esa educación, hablaba antes Antonio Monegal también, de esa enseñanza obligatoria, de esa alfabetización obligatoria, también diferenciándolo con esos matices de la lectura. ¿Cómo mantenerse ahí? Para mí de verdad que ese ejemplo, y necesitamos a veces ese aliento con otras condiciones que tenemos nosotros, pero cuéntanos, ¿cómo se hace? Pues se hace sin entrar en la disyuntiva. Nosotros no elegimos entre preocuparnos si los niños han comido o no, que hay niños que se les da el desayuno en el cole y ya está.
porque tan importante es que hayan desayunado como que tengan acceso a la lectura. Entonces, es que no nos lo cuestionamos en el centro educativo, es decir, somos un centro educativo público y, por lo tanto, estamos al servicio de la ciudadanía. Es una locura, de mucha implicación, de mucho trabajo, pero no elegimos. No es, y eso es algo que cuando viene, ahora que estamos a comienzo, en mi cole ha empezado el cole hoy. Bueno, en mi cole y en todo lo de Andalucía, porque empezaba el cole hoy, ¿no? Pero, y estamos en momentos de acoger a profesorado que llega nuevo al cole. Y hablamos mucho y dialogamos mucho. Tenemos tertulias los propios docentes, en este caso sobre educación, y es que están al mismo, no lo podemos poner a otro nivel, porque entonces podemos entrar en un paternalismo o podemos poner una barrera más de las que ya tienen. Como son tantas las dificultades en ámbitos básicos de la vida, como la vivienda, como la alimentación, como el cuidado, como la seguridad, como el apego, si tenemos esto como que pasa a segundo, entonces lo que hacemos es poner una barrera más. Es decir, tenemos que preocuparnos, es que es otro derecho básico, que es lo que compartimos todos los que estamos aquí, es que la lectura también es un derecho básico, también para estas personas en las que podríamos poner que a lo mejor tengo 5 necesidades por encima. Entonces están esas 5 necesidades y estas en el mismo nivel. Yo creo que por eso nos mantenemos y porque hay un espíritu muy colectivo en el centro. Es decir, nuestro centro se caracteriza porque todos vamos a una. Y si alguien es disidente, pues dura un curso. ¿Verdad? Pero no porque lo echemos, sino porque no es tu lugar. Yo tengo tan claro que hay otros centros educativos que no serían el mío. Entonces, ese es el apoyarnos. Y una vez que los niños y las niñas hacen suya la biblioteca, bueno, la biblioteca se abre en el patio porque lo pidieron, sale un carrito de cuento al patio porque lo pidieron, se abre por la tarde porque lo pidieron, es que la han hecho suya. Que nosotros ya no tenemos capacidad de decir, ni siquiera desde el equipo directivo, vamos a cerrar la biblioteca, no podemos, porque cuando la hacen suya y descubren lo que implica leer, porque les permite evadirse, porque les forma, porque los igualan a otros niños y niñas de otra zona de la ciudad, a eso no van a renunciar, tengan las dificultades que tengan. Entonces, no entramos en la disyuntiva. Leer está al mismo nivel. El medio pan y el libro, ¿no? Que decía... No voy a decir la frase que la conocéis todos, pero en el fondo de todo volvemos a Lorca. Sí, medio pan y un libro. ¿No? Eli, se ha hablado también de la hostilidad del sector cultural, que si esto es un bestseller, que si yo no encajo en este espacio. A mí misma me ha pasado cuando llegué a Madrid y pasé por delante de la Biblioteca Nacional. Yo ya había terminado mi doctorado y no me atreví a entrar en la Biblioteca Nacional. Es decir, y pensé, si esto me pasa a mí, pues entiendo que alguien no entre a una librería o pregunte qué se tiene que poner para ir a la librería o a la biblioteca del pueblo de al lado. En esa hostilidad, en un sentido laxo, en un sentido amplio, cuando hablamos de lectura, de hábito lector, de deseo lector, de gusto lector, de intermediación lectora, de derecho a la lectura, y tú vas con una imagen, ¿cómo es recibido que esa imagen poderosa y que a veces acompaña el texto, pero a veces vale por sí sola, es parte esencial del derecho a la lectura? Bueno, tengo que decir una cosa antes de contestarte, que tengo que decirlo y si no, no voy a dormir hoy. Para tener una lectura sana tenemos que tener una creación sana y estamos en un momento muy, muy complicado. Y entonces, como no sé si vamos a llegar a ese punto, tengo que decir que el tema de la inteligencia artificial nunca va a facilitar el derecho a la lectura si lo que no facilita es el derecho a crear desde cualquier tipo de punto de vista y una libertad pura en la que haya inclusión, diversidad y respeto por las minorías. Entonces, bueno, tenía que decir esta frase y seguido tenemos mucho más fácil, yo creo, quienes creamos imágenes, llegar a todo tipo de públicos, aunque también existe la traducción de imágenes y eso es una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe, que cuando a veces te llega un encargo de otro país tienes que investigar un montón acerca de los símbolos, de los paisajes, de las costumbres y mucho va también por cómo dibujas las cosas, porque las van a traducir de una manera o de otra el público al que te diriges. Yo en el caso de la ilustración me he dado cuenta de que cuando he llegado, como vivo ahora mismo, a una aldea en una montaña, me ha facilitado más las cosas e invitar a gente a cosas relacionadas con el uso de las manos
que a algo relacionado con los libros. Sí que existe no sé si es un complejo más que una hostilidad de las personas que no están habituadas a situarse en un ambiente lector o en un ambiente intelectual. Creo que tenemos culpa porque juzgamos mucho. No sé por qué tenemos que hablar tanto de esta influencer y demás, que no creo que sea tan importante. O sea, realmente, ¿por qué le hemos dado esa importancia? Igual el complejo lo tenemos nosotros. Siempre pensamos que los acomplejados son las personas que tienen menos acceso a los libros, pero igual no. A ver, yo creo que nos ha ganado mucho la batalla la artesanía, por ejemplo. En el arte contemporáneo o en la literatura nos sentimos en un lugar y creemos que ahí estamos protegidos, pero no estamos en contacto con todo tipo de estratos sociales. Y en cambio la artesanía, que es transversal a todo, no hay ningún problema con ello. Nadie se avergüenza por decir, no, es que a mí me gusta más la cestería que el bordado, o, ¿no? Bueno, es sin más anecdótico, pero creo que sí que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo. A ver, no he hecho contexto de dónde vengo, soy ilustradora, pero tengo una editorial muy pequeñita, porque aprendí con Bruno Munari la experiencia del libro desde lo objetual y entonces he querido hacer otro tipo de libros y he visto los problemas que hay a la hora de llegar a los libros diversos. Con Sara lo he hablado mucho, que en una librería existan libros complicados no es fácil. Entiendo que la cadena se tiene que sostener, que tiene que haber una distribución, pero tendríamos que pensar más en el tiempo de crear cosas diversas, de recibir cosas diversas, de educar a los públicos, y eso es un problema que estamos teniendo hoy en día y desde la ilustración también la tenemos. Por mucho que tengamos como más facilidad para comunicar, no nos damos cuenta que cada vez se comunica de una forma más parecida y que el tema de las redes nos puede ayudar mucho para no sentirnos solos, porque nosotras trabajamos muy aisladas y existen unos circuitos paralelos que las redes ayudan mucho. Ahí voy a ir en contra de lo que habéis comentado aquí, pero existe el circuito de la autoedición de la buena, la de que cada ilustrador, ilustradora, escritor, escritora se cocina sus libros, se los grapa, se los cose, los vende, los hace accesibles al público, en ferias de autoedición, en un montón de formas, y cada vez hay más librerías que tienen espacios que albergan este tipo de publicaciones. Y creo que hay que darle un poco de importancia a esa diversidad y también ayudar a que los creadores y creadoras tengamos un espacio de creación aislada. Tenemos muchísima contaminación, cada vez contamos las cosas de la misma forma, hay una globalización a nivel de imagen brutal y esto hace que cada vez lo que hacemos sorprenda menos y sea menos impactante. Entonces nuestra voz también se oye menos. Entonces, bueno, hay muchos problemas, como veis, voy a dejarlo. Ya le doy paso a mi siguiente compañera, pero... No, que el deseo que se hablaba esta mañana necesita seducción, ¿no? Entonces, si la seducción pues es igual todo, pues, sí. Pues no. También está el miedo, ¿no? A ver, hay que hablar de... ¿Sabéis cómo funciona el sistema del libro? Entiendo que entendéis que los ilustradores tenemos una recepción de un adelanto que no siempre ocurre, debería ocurrir. Y deberíamos tener también una recepción de derechos de autoría que no siempre ocurre de forma fluida ni correcta. Entonces hay mucha gente que se autocensura para poder acceder a ser publicado o publicada, a estar más tiempo. Hay muchos problemas. Entonces, bueno, no sé quién tiene la culpa. Supongo que todos. Vinculado con lo que dice Eli, y yo quiero preguntarle a Marta si es mito o realidad, porque hay un manifiesto en Ljubljana sobre la lectura y la lectura compleja, porque cada vez somos menos capaces ya no de descodificar un código, un texto, sino de comprender textos complejos. Ayer hablábamos de las subordinadas, ¿no? Y de cuántas, con Azara Palomeque, hablábamos de las subordinadas, y yo, Marta, te quiero preguntar si es mito o realidad el planchado en la traducción, entendiendo planchado con esa homogeneización y eliminar las estridencias semánticas que, si bien para un traductor son esenciales porque son las exactas, para el lector pueden ser más complejas. ¿Qué hay? Yo he oído hablar de ello. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad? A ver, me estaba acordando del planchado al oír a Eli del tema de los miedos y la autocensura o algo así. Ahí, a ver, cada vez se pasa menos, yo creo. También había una época en la que había formas que se traducía diferente.
a veces simplemente como querías dar a conocer a un autor, pues le quitabas lo más complejo para que tuviera cabida. También es cierto que el lector ha madurado más. Yo creo que hay, o sea, no sé, alguien va... Si tú te vas a leer un ruso, pues tienes que estar dispuesta a llorar, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que, madre mía, los estoy vendiendo fatal, ¿no? O sea, no sé cómo lo hago. Pero sí que sigue pasando. A ver, a mí me ha ocurrido con algunas editoriales, o sea, yo os voy a hablar un poco de mi caso personal porque también es como muy representativo. Yo he trabajado con editoras que están acostumbradas a leer en inglés, traducciones al inglés. ¿Qué ocurre en la traducción al inglés? En el mundo anglosajón se traduce poco y sí que ahí como están acostumbrados a leer poca literatura que no fuera de su mundo, por así decirlo, se tendría a quitar lo raro para no asustar al lector. Entonces, muchas veces a mí ha pasado que me han cambiado cosas en la traducción porque me han dicho, es que me he leído la traducción al inglés o al francés y pone otra cosa. Y claro, yo digo, bueno, pues haberlo traducido del inglés o el francés, a mí déjame en paz, no me lo toques. Entonces yo me pongo la mejor de mis sonrisas o pongo un emoticono detrás de la frase de no cambies nada mirando una traducción al francés por encima de mi cadáver. Y luego pongo un emoticono sonriente para disimular. Pero sí que... Claro, ¿pero qué? Porque, por ejemplo, la escuela francesa tiene fama de este autor no escribe bien, se lo voy a cambiar. O sea, yo he oído a un señor traductor francés decir que ha mejorado a Chekhov. Perdona, escribe tú, pero deja a Chekhov en paz. Y eso en España ya no se hace, pero sí que te dicen, ay, es que esta palabra es un poco complicada, busca otra, ya, pero es que, o sea, en Rusia lo que hay es esto. O sea, si yo estoy hablando de las estepas kazajas y el señor va en camello, el vocabulario va a ser, claro, no lo vamos a conocer. O sea, yo lo descubrí al traducir a este hombre, ¿no? Es todo lo relacionado con lo que lleva el camello cuando va de marcha 300 kilómetros por la estepa. O no lo sé. Entonces, no puede ser un vocabulario que, claro, no está a la orden, porque aquí no tenemos camellos en Fuerteventura, pero dije, no me voy a arriesgar a poner una palabra en Fuerteventura porque el corrector ahí sí que no me va a dejar. Pero yo me acuerdo una vez un debate que teníamos en la lista de la asociación, ¿no? Que a veces lo utilizamos para consultas o bueno, también para meterse con la presidenta, estas cosas que pasan. Y había una compañera, cuando yo llegué a la asociación, había una compañera que decía que no sabía si utilizar la palabra botones, botones para un hotel, de lo que era un botón. Es que no lo van a entender los niños. Digo, no, pues que si no se la pones no van a saber lo que es y no la van a aprender nunca. Entonces, yo recuerdo que ese debate fue uno de los primeros que asistí, se me quedó muy grabado y dije, es que tenemos ahí sí que somos conscientes, ¿no? Lo que hablabas de la responsabilidad. Es decir, si hay otra realidad y hay otras palabras que designan esa realidad que en España no tenemos, hay que utilizarlas. Entonces yo recuerdo un libro que traduje igual, también ambientado en la estepa de Kirguistán, Kazajstán, y era un vocabulario muy del mundo rural. Y yo no conozco el mundo rural, pero sé cómo hablaba mi abuela y entonces eso está plagado del vocabulario de mi abuela. Bueno, de mi abuela, de las abuelas, ¿vale? No solo de la mía. Entonces, pero sí que igual, yo mandé mi traducción y lo mismo, por encima de mi cadáver se cambian las palabras. Y entonces, afortunadamente sobreviví, pero no, por ejemplo, con Diego esas cosas nunca me han pasado, o sea... Diego de Nórdica, ¿eh? Diego de Nórdica. Que nos quede claro. Sí, pero sí que existe, ¿eh? Yo conozco, o sea, yo lo que pasa es que trabajo con muchas editoriales pequeñitas, pero sí que tengo compañeros que, bueno, y luego es eso, que luego está la parte del miedo de decir, bueno, pues no me voy a pelear con la editorial porque a lo mejor no me vuelve a llamar. Habéis dicho dos cosas muy interesantes que ya no nos da tiempo. Fernando, hemos empezado tarde, pero yo creo que ya toca concluir y os voy a dar a todas la palabra, pero sí que apunto que insisto, no deseo lector, no gusto lector, no lectura como valor, sino esta configuración de un derecho fundamental a la lectura con una serie de elementos objetivos y subjetivos y con unas consecuencias jurídicas en todos los niveles, también desde la prestación, desde las distintas administraciones públicas, tiene una serie de elementos ya más asentados y otra serie de elementos a los que no hemos llegado, y de ahí la importancia de estas jornadas. Hacía Eli y Sara referencia a dos de ellos. No puede haber
un derecho pleno a la lectura si la creadora, si el creador no tiene esa libertad y ese encaje dentro de ese derecho a la lectura al inicio de todo el proceso. Y hablaba Sara de la bibliodiversidad, de qué entendemos por la bibliodiversidad, de ese peligro de la concentración. Había un sabio, que no recuerdo quién es, que decía: huye del hombre de un solo libro. Y siempre pienso, o de un solo tipo de libros, es decir, me lo decía Pilar, que trabaja conmigo en el Ministerio de Cultura, justo antes de empezar estas jornadas, me decía: María José, dejaros de todo, al final el trabajo, hablando de Mondiacult, de la UNESCO, es partir de la preservación de la diversidad cultural, en este caso de la diversidad de lecturas que se ofrecen al lector para que elija en el marco de este derecho, para que después de las conclusiones de este año y de los análisis jurídicos del acceso a la lectura, el año que viene tengamos más elementos de discusión para seguir creciendo en la configuración de este derecho autónomo, separado de la educación, de la libertad de expresión, incluso del acceso a la cultura del 44, que por supuesto forma parte de todos ellos, pero es este derecho fundamental a la lectura. ¿Cuál creéis que es el gran obstáculo desde vuestro punto de vista como librera, como traductora, como maestra, como ilustradora, en el ejercicio, que no en la configuración de este derecho a la lectura, con una frase o con un par de frases lo más sintéticamente que podáis, para que Fernando tome nota para configurar el programa del próximo año? Para mí, bibliodiversidad, que no eludo la responsabilidad de las cuotas de antes, o sea, los libreros también tenemos parte de culpa en ese porcentaje, ¿vale? Bibliodiversidad y suficiencia, ¿no? Pues estamos hablando de que necesitamos librerías, pues habrá que analizar la suficiencia del acceso, o sea, hay más de 4.000 municipios que no tienen ninguna librería, entonces, de los 8.000. Entonces, sí, sería para poder, ¿no?, ejercer ese derecho de acceso, bibliodiversidad y sí. Yo creo que el derecho a la internacionalización desde el comienzo. O sea, es decir, que cuando tú no encuentras algo parecido a lo que tú haces, estoy hablando desde la creación, ¿eh? En Euskadi hacemos un encuentro que se llama Irúdica, en el que mezclamos un montón de engranajes de la ilustración, también otros sectores más allá del libro, pero también traemos países invitados cada año y les mezclamos. Es algo interesante porque muchas personas no encuentran, por así decir, un zapato de su horma aquí, pero puede que otros estilos de otros países encajen con lo que tú haces, y saber que hay cosas más allá puede hacer que tú tengas una creación más libre y que puedas encontrarte con una confianza mayor a la hora de crear. Creo que eso, desde el punto de vista de la creación, para tener eso, una lectura sana, tienes que tener una creación sana, pero también tener a disposición o disponible en más librerías y más circuitos libros distintos. Os he hablado de Fátima, de esta mujer, porque yo he buscado qué libros en mi librería podría hacer que ella leyese. Y aquí traje 3 que no me ha dado tiempo a enseñar, pero que son importantes y los voy a enseñar muy rápidamente, que ninguno tiene ISBN. No es porque yo no defienda poner ISBNs, que hay que ponerlos, pero si no se ponen tampoco pasa nada, no dejan de ser libros, ¿no? Entonces, pues desde un Pedro y el Lobo sin palabras de Pepito Medina, que encontraba en Indómitas en la Feria del Libro, o esto que es un caligrama, como los que hacía Poliner, que hace Chiquita Room. Esto, una librería que no tiene ganas de esforzarse no coloca este libro en sus estanterías porque no tiene ni título, ni ISBN, y tienes que buscar el sentido para poder enseñarlo, ¿no? O, por ejemplo, Alzbeta Semanova, que hace fanzines en los que diseña los personajes. No he hablado de la diversidad también en los personajes, que la inclusión social también parte por ahí, de que nosotros cuando dibujemos hagamos que todo tipo de lector se encuentre y que hagas personajes diversos, con sus dificultades, con sus problemas físicos o distintas etnias representadas. Eso también es súper importante. Bueno, que lo quería decir, que simplemente me he metido aquí la coletilla antes de que se acabe, pero creo que, bueno, que es súper importante que tengamos el derecho a leer diverso y el derecho a leer sano,
Y bueno, es muy preocupante que nos normalicen y nos automaticen y que desaparezcamos lo excepcional, más allá de especializado, lo bonito y excepcional, lo raro, ¿no? Bueno, ya está. Yo desde la escuela creo que hay un papel que tenemos que asumir los docentes y es tener claro el compromiso de los docentes con la lectura. Los docentes tenemos la labor, nos encomienda a la sociedad, y salía esta mañana, la labor de enseñar a leer, ¿no? Que a veces se queda en alfabetizar. Entonces los docentes tenemos que estar comprometidos con un paso más, y hay docentes convencidos y docentes menos convencidos, y ahí hay un reto, ¿no? Tenemos que enseñar a leer para que tome la palabra el alumnado y para que el alumnado se posicione en el mundo. Decía Freire que leer es leer la palabra para entender el mundo y leer el mundo. Entonces yo creo que esa es una frase, yo creo que todos los docentes tienen que leer a Freire, que habla mucho de lectura y de palabra y de posicionarse, y hay un compromiso individual y colectivo. Creo que no son buenos tiempos porque pretenden que la escuela sea neutra y la educación nunca ha sido neutra, por eso cambian la ley cada tan poco, ¿no? Porque es una herramienta. Entonces creo que ese es el gran compromiso. Y desde la escuela, nuestro propio compromiso como docente y el protagonismo del alumnado. El protagonismo del alumnado en proponer que lee, cuando lee, guiado. Mis alumnos nunca iban a proponerle el Quijote porque en su universo no está el Quijote. Tengo que ofrecerle que el Quijote está y después que decidan si lo leen o no, ¿no? Entonces, ofreciendo y abriendo mente y abriendo mundo y oportunidades, el protagonismo del alumnado en aquello que lee. No tenemos un itinerario lector, nos lo piden en muchos centros. ¿Cuál es el itinerario lector del CEI Andalucía? Digo, el que elige el alumnado. Es ese, porque ellos eligen lo que van leyendo, acompañados, por supuesto, por nosotros. Yo no sé condensar, yo traduzco tochos rusos, o sea, perdona. No, yo estaba pensando ahora, al oír aquí a mis compañeras, en la biodiversidad, educación. Creo que creo que no se pierda, ¿no? Es muy importante que no se pierda ningún eslabón en la cadena. Sé que entiendo el tema de, claro, de educación, cultura, 2 ministerios, 17 comunidades autónomas, no quiero ni pensarlo, pero a mí lo que me preocupa, ¿no? Pues habíamos hablado de el tema de las librerías que desaparecen, el tema de inteligencia, entonces yo creo que pero bueno, claro, si se garantiza el derecho a leer, alguien tendrá que facilitarlo y entonces seguiremos existiendo, no lo sé. A lo mejor es un poco egoísta esta conclusión, ¿no? Vale. No, hay un derecho a leer, existe un derecho a leer con una configuración jurídica y una de las consecuencias, o desde luego a mí aquí como institución, es una exigencia a los poderes públicos también para garantizar ese derecho a la lectura con políticas públicas que entre otras cosas contengan pues todo esto que estáis diciendo, la dignidad de la creación, la diversidad en los contenidos, que no es trabajo solo, insisto, de un ministerio, es imposible. Aquí el ecosistema del libro, aquí es el creador, el editor, el librero, la bibliotecaria, la maestra, y también las distintas instituciones, todas ellas, y vamos a seguir con ello y con ayuda, insisto, no solo del ecosistema del libro, sino estas jornadas pues con los juristas, con los compañeros del ámbito de los derechos humanos y con los pensadores y pensadoras que nos habéis acompañado para esa niebla que tenemos en la cabeza y que muchas veces no sabemos cómo poner en esos puntos, Antonio, hasta llegar a 20, que han sido todos esenciales para que nuestro trabajo pueda ser mejor. Azar, Antonio, de verdad que Alfons, muchísimas gracias a vosotros también. Y damos paso ahora a la mesa siguiente con Berna González Harbour y Miguel Ángel Oeste. Gracias.